La infraestructura como código es la capacidad de poder automatizar y respaldar toda nuestra infraestructura en código. Este código lo podemos guardar en repositorios de Git. Entonces, a muy alto nivel tenemos definido nuestra infraestructura en un repositorio. Como es código, se le pueden aplicar procesos del ciclo de desarrollo de software, como por ejemplo pruebas, y se le puede automatizar utilizando pipelines de CI/CD. Este es el paso número 2. Y en el pipeline, por ejemplo, se puede correr la herramienta y nos permite crear redes, podemos crear clústeres, podemos crear máquinas virtuales y podemos crear base de datos. Se pueden crear miles de cosas. Eso ya depende del proveedor de la nube. Esto es a muy alto nivel. Ahora voy a hablarles de los beneficios de usar la infraestructura como código. Dentro de los beneficios de la infraestructura como código está que nos ayuda, facilita la creación de recursos de infra. Como tenemos todo definido en archivos y con el uso de las herramientas, se corren los procesos, se corren los procesos y eso se traduce en máquinas virtuales, base de datos. Voy a hacer un icono acá de base de datos. Bueno, como es mucho más fácil definir los recursos y con los procesos ya más automatizados, nos ayuda a crear todos los recursos. Reduce el riesgo y el esfuerzo en hacer cambios. Como está todo en un archivo, es mucho más fácil que entrar a la consola, hacer clic de cómo crear un recurso en la nube. El código nos sirve como documentación. Pasa mucho a veces que el jefe nos pide, por ejemplo, que quiere saber el estado del arte de lo que tenemos creado en la empresa. Si no tenemos esto definido como código, nos toca entrar a la consola y sacar un inventario de todo lo que tenemos creado y ponerlo en un documento de Excel, PDF o lo que sea. Como está todo en el repositorio, es mucho más fácil de compartir y de dar acceso al miembro que desee saber qué es lo que tenemos definido. Crea sistemas confiables, seguros y costo eficientes. Por lo menos, como siempre vamos a estar creando cambios o como tenemos todo definido en código y ya está aprobado por los pipelines, es muy poco probable que se puedan introducir errores. Y como es un repositorio, el acceso se puede compartir y otras personas pueden colaborar sobre el código y decirnos en dónde podemos mejorar. Así podemos crear sistemas mucho más eficientes, da mayor visibilidad de lo que está creado. Esto va mucho con, sirve como documentación. Con una vista muy rápida sobre el repositorio, ya sabemos qué es lo que tenemos creado. Incrementa la velocidad de cambio, como usamos o se recomienda que se use en pipelines desde ICD. Introducir cambios es mucho más rápido. Dentro de las buenas prácticas, está definir todo como código. Esto es súper importante porque a veces pasa que cosas muy pequeñas, a veces nos da pereza o se nos olvida o como es algo súper minúsculo, no le damos importancia y lo dejamos por fuera de la infraestructura como código. Y esto puede traer problemas porque cuando corremos la herramienta, digamos que yo entro a la consola de Amazon y aquí le doy clic a algo y creo un recurso. Digamos que justo le di clic a lo rojo que está aquí. Lo rojo es mi cambio. Y luego llega otro día y alguien corre el pipeline. Y ese pipeline crea recursos. Y dentro de esos recursos no está lo que yo creé porque no lo definí. Me toca entonces a mí sacar un PR con el cambio que hice de forma manual para que el pipeline corra y crea el recurso. Entonces, bueno, con esta buena práctica de definir todo como código, nos trae otros beneficios como reusabilidad, consistencia y transparencia. Se recomienda en la de reusabilidad
Utilizar módulos. Si queremos crear un servidor para un web server, tenemos definido el módulo que crea todos los servidores web server. Si mañana necesito crear un web server, lo que hago es llamo a ese módulo, hago un import, por decirlo así, y de esa forma puedo crear mi web server. Consistencia, como tenemos pipelines en nuestro proceso, siempre es mucho más fácil crear los recursos. Y la transparencia, como está todo en un repositorio, todos pueden ver y colaborar. Así ya saben qué es lo que hay creado y no es como que él lo creó y solo él sabe lo que está creado, no, sino que está todo en el código y todos podemos ver qué es lo que está creado. Pruebas continuas, ejecutar pruebas en el pipeline, pequeños cambios e independientes. Siempre es bueno ir de a poquito, crear cambios pequeños. En el caso de que nos toque hacer rollback, es mucho más sencillo porque el cambio fue pequeño. Y la última buena práctica, definir los ambientes como stacks. Por ejemplo, yo tengo un stack, qué sé yo, desarrollo, que llama a unos módulos y tengo la tarea ahora de crear un ambiente similar a desarrollo para unas pruebas cortas con un cliente. Si hago esto de forma manual, me puede tomar 1 o 2 días y el cliente a veces no puede esperar todo ese tiempo mientras se crea la infraestructura. Como tengo el stack de desarrollo y en desarrollo aquí tengo servidores, base de datos, redes, grupos de seguridad, infinidad de cosas, crear los manuales es muy costoso. Entonces agarro el stack de desarrollo, lo copio, le cambio sus variables y tengo un ambiente nuevo para que el cliente pueda probar. Y si ya, digamos, se terminaron las pruebas con el cliente, ya no necesitamos ese ambiente para no gastar dinero, lo borro con la herramienta. Sencillo, en otra reunión, un cliente quiere un ambiente nuevo para él, de nuevo lo mismo, defino otro stack, otro ambiente similar a desarrollo para un cliente 2. De nuevo, ya no se necesita, lo borro. Es súper sencillo crear ambientes, los tenemos definidos por Stack usando módulos también. Súper importante usar los módulos. Entonces, caemos en principios de infraestructura en la nube. Como dice el CTO de AWS, todos los sistemas fallan todo el tiempo. Entonces, es súper importante que nuestra arquitectura esté diseñada para mitigar el fallo. Utilizar autoescalado en vez de una réplica fija, poner un grupo de 1 a 8, por ejemplo, cuando la memoria alcance cierto porcentaje, que se creen más réplicas. Aprovisionar nuestros recursos, por lo menos la nube de Amazon, digamos, este es AWS, y dentro de AWS tenemos una región, y en esa región, que es que es un lugar fijo, por ejemplo, la región de Virginia. Es un lugar físico en Virginia y dentro de esa región hay centros de datos que están dispersos en Virginia a una distancia de más o menos como 300 kilómetros de distancia. Entonces tenemos que diseñar para que nuestros recursos corran dentro de cada centro de datos. Cosa que si este centro de datos se va porque se le fue la luz o lo que sea, nos quedan otros tres. Si hay otro que se va, nos quedan dos y eventualmente uno de los que están abajo va a regresar y nuestro cliente nunca ve un bajón en el sistema, ni mucho menos dar una mala experiencia de usuario a los clientes. Hacer que todo sea reproducible. Pasa mucho que hay servidores que están creados en las empresas y lo creó una persona que ya no trabaja ahí y solo él sabía cómo crearlo y nadie quiere tocarlo. O creamos este servidor para esta prueba y nos salió de maravilla, ahora tenemos que crear otro igual, pero ya no nos está funcionando, no sabemos qué fue lo que hicimos. Eso pasa y se pierde mucho tiempo y a veces hasta se pierden clientes. Entonces siempre es ser consistente con los cambios. Creamos un servidor
y tener la habilidad de crear otro igual y crear otro igual, poder borrarlos sin miedo y después, digamos, crearlo otra vez, eso es una buena práctica. Evitar los copos de nieve. Pasa que tenemos servidores que alguien los creó hace muchos años y nadie sabe qué es lo que tiene adentro, nadie sabe cómo se configuró y llegó el momento de actualizarlo porque la versión que tiene está desactualizada totalmente y ya no tiene soporte y ese servidor es crítico para la operación. Nadie lo va a tocar, ahí se va a quedar y eso es un error. Siempre es bueno poder crear servidores cuando se necesite o tener la habilidad de poder configurarlo. Tratar los sistemas como productos desechables. Como el ejemplo anterior, poder crear sistemas, borrarlos y crearlos otra vez sin ningún temor a una configuración que no sé cómo la hice y por eso no lo borro. No, hay que recordar que los servidores nos cuestan en la nube por tiempo que corre, nos está costando. Entonces hay que tener la habilidad de poder borrarlo cuando no se necesite y cuando se necesite crearlo de nuevo. Para eso, más adelante vamos a ver las herramientas que nos ayudan para esto. Introducir cambios pequeños. Esto nos ayuda a hacer rollback en caso de que necesitemos hacer rollback mucho más rápido. Porque si es un cambio muy grande, toma más tiempo y es mucho más complejo. Además que los cambios pequeños son más fáciles de trabajar. Evitar el desfase de cambios. Esto va con el ejemplo anterior, que digamos yo entro a la consola de Amazon y hago clic y hago mis cambios y aquí hice mi cambio. Luego voy a mi archivo donde tengo todo definido, pero se me olvidó agregar mi cambio. Cuando corro el proceso de CICD, esto me va a crear mis recursos, mis servidores, mi base de datos, todo lo demás, pero no me está creando el cambio que yo hice. ¿Por qué fue eso? Porque se me olvidó agregar. ¿Qué tengo que hacer? Cada vez que yo hago un cambio, digamos, porque había que hacer algo súper rápido en producción, después crear la tarea de incorporarlo a mi código para que cuando la herramienta corra, me cree mi servidor nuevo. Y así se evita el desfase. Entonces, ¿qué herramientas nos ayudan a esto? Tenemos varias. Los separé por grupos. En el primer grupo tenemos las herramientas de Configuration Management o manejo de configuraciones, que básicamente lo que hace es, podemos crear servidores y configurarlos. Digamos, eh, yo acá puedo, con Ansible, con Chef o con Puppet, creo un servidor, voy a ponerle acá infra, lo creo, y una vez creado, defino otro archivo de configuración. Config. Lo creo y lo configuro. Y de esa forma ya tengo mi servidor listo. Ahora voy a borrar esto. Tengo mi servidor listo. No sé dibujar. Ahí está, mi cajita. Bueno, tengo mi servidor listo. Por ejemplo, creo una máquina virtual con 2 GB de RAM y un Virtual CPU. Y la configuración es instalarle JDK, instalarle Apache, instalarle Nginx, lo que sea. Entonces ya tengo definido mi recurso y su configuración. Y así cada vez que quiero crear uno nuevo, solamente corro esos dos archivos y me crea otro servidor igual. En el otro grupo tenemos las herramientas de aprovisionamiento. Básicamente son para crear recursos. Por ejemplo, aquí tengo mi archivo definido con mis configuraciones y lo que hace es me crea mi servidor. Ahí está mi cajita. Me la crea. Ese es su principio, crear recursos. Hay gente que
Utiliza la sección de el user data para correr comandos, que sí se puede hacer, pero yo recomiendo utilizar herramientas en conjunto. Ahora voy a dar un ejemplo. Y el otro grupo tenemos las herramientas de orquestadores. Entonces, por ejemplo, en Kubernetes, Nomad o Mesos, podemos orquestar contenedores. Por ejemplo, en Nomad podemos orquestar máquinas virtuales. Tenemos nuestra aplicación, nuestro frontend, lo definimos en un archivo .yaml con ciertos recursos, con esta versión de la imagen, con estos parámetros. Luego aquí voy a poner front. Luego tenemos otro archivo, nuestro backend, también un YAML, también con su imagen, su versión, sus recursos y todo. Entonces con Kubernetes aplicamos estos archivos para tenerlos definidos. Y eso va a crear nuestro sistema. El frontend con su backend. Podemos tener infinidad de contenedores en el clúster. Esta es otra forma de infraestructura como código, porque definimos qué es lo que queremos tener corriendo dentro del clúster. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en conjunto con las herramientas? Por ejemplo, yo utilizo OpenTofu o Terraform para crear recursos. Si lo necesito configurar, utilizo Ansible. Y si necesito orquestar mis contenedores, utilizo Kubernetes. ¿Cómo? Ok, con Terraform o con OpenTofu, crea un servidor acá abajito con un archivo .tf. Luego a ese servidor, cuando está creado en Ansible, utilizo un playbook para hacerles unas configuraciones al servidor. Entonces aquí está mi servidor otra vez. Se le corrieron unos procesos de configuración y ya queda listo. Entonces utilizo herramientas en conjunto. Con respecto a Kubernetes, podemos tener nuestros archivos .yaml o tener charge de Helm y poder levantar todas nuestras aplicaciones en un proceso muy sencillo. Entonces, esto es una vista a muy alto nivel de la infraestructura como código. Más adelante, si quieres, puedo profundizar en una de las herramientas que me digas. Solo me lo tienes que decir acá abajo en los comentarios y con gusto yo te voy a explicar más a detalle. Y bueno, espero que le haya quedado claro y si no, cualquier duda me la pueden dejar saber. Hasta la próxima.